Bueno, ok, perfecto. Quiero anunciarles de que logramos solucionar el problema técnico y la sesión ya se está grabando, así que muy bien para compartirla luego, ¿no? En las redes y con los chicos que no van a poder estar hoy. Bueno, a mí me da mucho gusto poder saludarles en nombre del Padre José Rubio, coordinador de la Red Juvenil Ignaciana de Centroamérica, quien nos va a acompañar en algún momento de este taller. Viene en nombre de todos los jóvenes, ¿verdad? Que han estado también participando desde la segunda semana de enero en el taller de oración ignaciana. Y justamente quisimos que este taller tuviera como colofón, como cierre, este taller de introducción al discernimiento ignaciano. Y para ello, pues me da mucho gusto presentarles a Juan Callejas Báez. Él es jesuita en formación de la provincia de México. Él forma parte del equipo de vocaciones y juventudes y actualmente vive su etapa de magisterio como acompañante del voluntariado jesuita en la Ciudad de México. Así que Juan, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros este taller en el que sin duda va a contribuir, ¿no? A nuestra formación, a nuestro conocimiento de la espiritualidad ignaciana. Así que bienvenido y quedas aquí con los chicos. Hola a todas y a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este pequeño taller de introducción al discernimiento. Me gustaría que para empezar, pues nos pusiéramos en presencia del Señor, que es quien nos convoca, ¿no? El seguimiento a Jesús, sin duda, es lo que nos tiene aquí. Les voy a pedir que en un momento podemos como hacer un pequeño silencio en nuestros corazones, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? Y cómo empezamos este taller. Y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Voy a ir leyendo un poema a manera de oración. Les voy a pedir que cerremos los ojos. Este poema es de Luis Espinal. Entonces podemos ir cerrando los ojos para poder entrar en ambiente de oración. Gastar la vida. Jesucristo ha dicho, quien quiera economizar su vida, la perderá. Y quien gasta la vida por mí, la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos amenaza cuando queremos jugar la vida. Tenemos muros por todas partes para evitar riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no va a devolvérnoslo. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falta de prudencias. Es quemar las naves por el bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No quedaremos vacíos. El futuro es un enigma, nuestro camino se intenta en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche con 1000 ojos llenos de lágrimas. Bueno, y con estas palabras del hermano Luis Espinal, pues empezamos este pequeño taller del discernimiento, ¿no?
que tiene que ver con eso, con gastar la vida, ¿no? En favor de los demás. Vamos a empezar. Es un taller, es una introducción. El discernimiento no se puede, es una práctica, es un modo de vida que no se puede reducir a 2 horas de trabajo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un esfuerzo por dar esta pequeña introducción, ¿no? Yo sé que es más cómodo tener la cámara apagada, ¿verdad? Pero a veces siento que estoy hablando a la pared. Entonces, si quien tenga la facilidad de prender su cámara, se lo agradezco. Pues también ¿no? Pero yo preferiría que tuvieran su cámara prendida para verles y su cara. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, hay un presupuesto importante que debemos de tener siempre presentes, ¿no? Dios quiere que seamos felices, ¿no? Y eso lo decimos mucho en los grupos juveniles. Hay un montón de cantos que nos dicen que hay que estar alegres y que hay que ser personas de gozo, ¿no? Ya lo decía el Papa Francisco, no quiero que el cristianismo es estar siempre contentos con los demás y con Dios. Pues vamos a partir de eso. Dios quiere que seamos felices, ¿no? Y que en ese camino de la vida diaria, la vida cotidiana, con todo lo que contenga, con todas sus altas y bajas, pues vamos encontrando esa felicidad, ¿no? Dice por ahí San Irineo, que la gloria de Dios es que el hombre vaya viviendo, ¿no? Que el hombre viva, ¿no? ¿Por qué es importante esto del discernimiento? Quizá lo hayan ustedes escuchado en sitios donde, si están, por ejemplo, están en algún grupo donde la espiritualidad ignaciana se estudia o en algún colegio o en algún grupo juvenil o en alguna reflexión, pues ustedes habrán escuchado este término del discernimiento, ¿no? ¿Por qué es importante esto de discernir, ¿no? Es muy común, sobre todo en nuestras etapas, ¿no? En su etapa, que mezclemos los medios con el fin, ¿no? A veces creemos que el fin al que fuimos creados, ¿no? Pues es servir, dar reverencia y servir en comunidad a Dios, y lo confundimos con los medios, ¿no? Con el cómo, como el cómo lograrlo, ¿no? San Ignacio nos invita y nos pregunta, ¿a dónde vamos y a qué? ¿No? Es algo que nosotros, los jóvenes, siempre vamos como a preguntarnos, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? ¿No? ¿Por qué es importante esto en mi vida? ¿No? Porque Dios quiere que yo tenga un rumbo y que yo sea feliz, ¿no? Dice también el texto de San Juan, ¿no? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Es importante saber que somos libres, ¿no? Todos nos decimos somos libres, ¿no? No obstante, hay que reconocer que a veces tenemos la libertad condicionada. ¿Por qué tenemos la libertad condicionada? ¿No? Por la educación, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Que no todo el mundo tenemos el mismo acceso a la educación. Por la sociedad donde crecimos, por el lugar, ¿no? Por el país, por la religión, por las leyes, por todo el conjunto cultural nos va como condicionando la propia libertad, ¿no? Y nosotros creemos que nuestro sí y nuestro no sale totalmente de nosotros, ¿no? Pero hay una serie a veces de condicionamientos que nos van como impidiendo ver con claridad qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La ventaja es que el Dios de Jesús, que es el Dios en el que creemos, también nos invita a nosotros poder ir construyendo el futuro, ¿no? El futuro no está dado, ¿no? El futuro se va haciendo de la mano de Dios y la mano de los demás, ¿no? Y sobre todo porque se escucha como hasta cliché, ¿no? Que decimos, los jóvenes son el futuro, ¿no? Yo creo que los jóvenes somos el presente, ustedes son el presente, no el futuro, porque el futuro nunca llega. Pasarán los años y estamos en presente y el futuro es como algo inalcanzable, ¿no? Entonces es importante que partamos de esto, ¿no? Que nosotros podemos elegir, tenemos la libertad condicionada, que Dios nos invita a caminar a su lado y que quiere que seamos felices, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? De ahí la vitalidad de este modo de estar en la realidad que es el discernimiento, ¿no? Voy a poner voy a compartir algunas imágenes, luego regresaremos a este modo, ¿no? En un primer momento, discernir tiene que ver con distinguir y separar, ¿no? Aquí está una imagen donde pues está alguien cirniendo harina, ¿no? O arena, o se ciernen muchas cosas, ¿no?
que es separando una cosa de otra, ¿no? Entonces, eso significa discernir, ¿no? Distinguir los componentes, ¿no? Además, puse una segunda imagen donde hay algunos tamices que son estos instrumentos para cernir, que tienen diferentes, estos orificios se les conoce como luz de malla. La luz de malla tiene diferentes tamaños, ¿no? Entonces, para discernir hay que ir viendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida y nuestras acciones que hay cosas que son más grandes que otras, ¿no? El objetivo del discernimiento es eso, llegar a lo más fino de nuestras decisiones, de nuestras, más adelante voy a explicar, de nuestras emociones, ¿no? Entonces, discernir es un ejercicio que aunque tiene que ver con el pensar y con mi pensamiento, no solo se va a reducir a ir separando lo que yo pienso, ¿no? El discernimiento es un ejercicio que involucra a toda mi persona, a toda su persona, en los pensamientos, en los sentimientos y en las emociones, ¿no? Nos han dicho, por ejemplo, desde la filosofía griega y todos los saberes de la historia, a veces nos hemos como separado, ¿no? En dos naturalezas, ¿no? En el pensar y en el sentir, en el cuerpo y en el alma, ¿no? En la mente y el espíritu. Pareciera que el ser humano estuviera dividido como en dos categorías, ¿no? Entonces, esto lo hemos aplicado a nuestra vida, por eso hay una separación entre a veces lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? El discernimiento lo que busca es integrarnos, ¿no? Porque solo somos una cosa, ¿no? Somos personas y en ese ser personas va toda nuestra capacidad intelectual, toda nuestra capacidad sensorial, toda nuestra capacidad espiritual, toda nuestra capacidad afectiva, ¿no? El discernimiento ve al hombre, o es una herramienta que nos ayuda a vernos de modo integral, ¿no? Entonces es importante que en el discernimiento vamos distinguiendo lo que pasa en la vida que vivimos, ¿no? No hay otra vida, ¿no? No hay otra vida, no quiero decir que no hay otra vida, no estoy hablando de una vida eterna, ¿no? Sino que a veces nos metemos tanto a nosotros a ver qué estoy pensando, a ver qué estoy sintiendo, que me aparto como de lo que está más allá, ¿no? Es importante que el discernimiento es un aprendizaje lento, ¿no? No es una técnica. Por eso yo le llamo a este taller una introducción al discernimiento, porque es una disposición del corazón, ¿no? Es un hábito que vamos nosotros haciéndonos para percibir la realidad de otro modo, ¿no? Pero este discernimiento no solamente es como un ejercicio psicológico, ¿no? Porque pudiera parecer eso, ¿no? Sino que es un ejercicio de la mano de Jesús, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Se me olvidó decirles al principio que si va surgiendo alguna pregunta, la pueden ir escribiendo ahí en el chat, ¿no? Y después puedo dar un espacio como para ir respondiendo a sus preguntas, ¿no? Entonces, mucha de la experiencia de Dios que vamos nosotros llevando a cabo, vamos como viviendo, tiene que ver con cosas que a veces, yo que trabajo con jóvenes, los jóvenes me dicen, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirte esto que siento, no sé, y entonces ya empiezo, ¿no? ¿A qué se parece? Dame un ejemplo, porque mucha de la experiencia de Dios tiene que ver con una experiencia inefable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede decir con palabras, ¿no? Hay movimientos internos que a veces nos cuesta ponerle palabras. Por lo tanto, no hay discernimiento si no hay una experiencia de vida espiritual, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que, si no, esto sería otra cosa, ¿no? Sería una herramienta psicológica, una herramienta de crecimiento humano, desarrollo humano. El discernimiento ignaciano o el discernimiento que promueve la Compañía de Jesús es una herramienta espiritual, ¿no? ¿Y cuál es la principal aporte? Que el discernimiento nos va a dar la claridad de pasar de un ámbito de la ley, es decir, de que a veces yo hago las cosas porque me han dicho, porque si no lo hago es pecado, porque así aprendí. Vivimos bajo una serie de normas y de leyes, ¿no? El discernimiento busca pasar de estos ámbitos un poco más rígidos al ámbito de la gracia,
al ir descubriendo que las acciones que hago, las acciones, mis relaciones tienen que ver con un ámbito más desde el amor, más que del ámbito de la ley, ¿no? Es importante, por ejemplo, ustedes jóvenes tienen capacidades para entrar en esto del discernimiento. Hay cosas que ustedes tienen como muy desarrolladas, ¿no? Y otras cosas propias de la época que les causan dificultad. Vamos a ver primero cuáles son aquellas cosas que ustedes, por ejemplo, tienen como la facilidad, ¿no? Para entrar en este ámbito del discernimiento, ¿no? Las capacidades juveniles para entrarse en el discernimiento son las siguientes. Yo número vencer más, ¿verdad? La primera es que hay un incesante deseo de sentido de la vida, ¿no? Ustedes todos están preguntándose en algún momento de su vida, ¿hacia dónde voy, no? ¿Cuál es la dirección de mi vida? La juventud es la etapa donde más nos preguntamos acerca de la dirección de nuestra vida. Y ese es un elemento necesario para el discernimiento, ¿no? La segunda característica o capacidad de ustedes los jóvenes tiene que ver con el deseo de seguir a Jesús, ¿no? Si ustedes están aquí en este pequeño taller, es porque han sentido esa llamada de seguir a Jesús, ¿no? Esos deseos profundos de caminar a su lado, ¿no? Esa es la segunda. La tercera característica que tienen ustedes o capacidad es que tienen tiempo, hay tiempo para cultivar la vida interior, ¿no? Quizá a lo mejor algunos trabajan o estudian, pero en la juventud siempre hay un tiempo de hacer lo que nos gusta, ¿no? A veces ya en la vida más adulta es difícil por toda la carga de responsabilidades laborales, etcétera, familiares. Pero en la juventud hay tiempo. Entonces ustedes pueden ser mujeres y hombres de discernimiento porque tienen ese tiempo de cultivar la vida interior, ¿no? También ustedes están necesitados o hay como un deseo, como otra característica, de renovación eclesial, la vida de iglesia, ¿no? A veces nos hemos enfrentado a modelos de iglesia un tanto rígidos, ¿no? Acartonados, que a veces no responden a las realidades juveniles, ¿no? Y en lugar de ser la iglesia un lugar de encuentro, de compartir la vida, se vuelve un lugar ¿no? Que a veces el joven dice, yo no voy a la iglesia no porque yo no creo en Dios, sino porque me cargan de una serie de deberes que cumplir, ¿no? Además es la etapa, como otra capacidad que tienen ustedes jóvenes, es la etapa donde tienen deseos. El discernimiento tiene que ver con el mundo de los deseos y es la etapa de la vida donde más deseos se tiene en la juventud, ¿no? Hay ilusiones de cambiar el mundo, ¿no? Creemos todavía estas utopías de vamos a cambiar la realidad, vamos a hacer algo en el grupo juvenil, en la universidad, o en la parroquia, ¿no? Hay como estos deseos profundos, vuelvo a repetir esto de los deseos, ¿no? De cambiar el mundo. Además, esta es la etapa también, como otra capacidad, de que ustedes se conectan con el mundo afectivo, ¿no? El discernimiento tiene que ver explícitamente con el mundo afectivo, con los deseos, y estas son las etapas que están viviendo, donde ustedes se enamoran, donde se ilusionan, donde todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo surge, ¿no? Surge de más fácil manera, ¿no? Y también una otra capacidad que yo veo en los jóvenes es porque desean una formación seria, ¿no? Quizá a veces en la iglesia nos ha fallado que a los jóvenes la formación que se les da es una formación a veces un tanto raquítica o a veces sin fundamento. No generalizo, en algunos lados y en algunos sitios la formación es muy buena, ¿no? Es muy evangélica, ¿no? Pero en algunos otros sitios también la formación es como que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, quien invita esta red Magis, ¿no? El Magis, que caracteriza a los jesuitas. El Magis a veces es como mal comprendido, ¿no? El Magis tiene que ver no con el dar más, no en el sentido de cantidad, no en el sentido de que productivo, ¿no? Sino en el sentido de la relación con Dios, ¿no? Hay que dar el más en el sentido de la relación con Dios, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué más puedo hacer, no? ¿O cómo lo puedo hacer de mejor manera, no?
Ese es el magis, ¿no? También es la etapa esta de juventud, el magis. ¿Y por qué es tan vital el magis? Y voy a citar al padre Hurtado. El padre Hurtado decía que el magis es el aguijón en la carne dormida de la iglesia, ¿no? Pues necesitamos nosotros y necesita la iglesia de esta capacidad juvenil. Por eso es importante el discernimiento. Pero así como hay capacidades, también hay dificultades juveniles para adentrarse en el discernimiento, ¿no? Voy a mencionar algunas, ¿no? A veces los modelos sociales y económicos que se nos presentan en el mundo son modelos inalcanzables, ¿no? A veces lo que vemos, por ejemplo, en televisión o en internet o en las redes sociales, a veces son modelos de vida inalcanzables que solamente tienen algunos. Entonces, si estamos con la mente y con nuestras fuerzas cargadas hacia esos modelos, pues ya estuvo que va a ser difícil entrar en esta dinámica del discernimiento, ¿no? Porque nos hace que no estemos en nosotros mismos, sino estemos en un ideal que no se va a llegar a conseguir, ¿no? Otra complicación o dificultad es que esta época ha favorecido la fugacidad y la inmediatez de las acciones. Todo se ha reducido a un clic, ¿no? Queremos todo rápido, todo fugaz, todo instantáneo, y se nos dificulta reposar en nuestro cuerpo, reposar en nuestra mente y en nuestro corazón el espíritu, este espíritu que va soplando, ¿no? Además es una época que también o la juventud tiene como la dificultad hoy en día de que tenemos poca tolerancia a la frustración, ¿no? Como les decía, como estamos tan acostumbrados a que todo se resuelva con un clic, no nos gusta esperar, no nos gusta realizar procesos a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, eso puede dificultarnos, ¿no? Esta actitud, ¿no? Además, que en esta virtualidad que nos conecta, y digo, gracias a esta virtualidad podemos estar en comunicación, también tiene la desventaja que a veces fabricamos avatares virtuales, ¿no? Y vivimos realidades alternas, ¿no? ¿Cuánta gente vive en redes sociales con un perfil y una personalidad, y en la vida diaria pues vive de otra manera, ¿no? Pareciera que tenemos 2 o 3 o 4 personalidades, ¿no? Eso también puede dificultar, ¿no? No estoy diciendo que todos y todas las jóvenes tengan estas dificultades, pero son parte de la propia época, ¿no? El, el, esta virtualidad también nos llena de informaciones, ¿no? Se ha hecho, últimamente se ha mencionado mucho con esto de la pandemia y del COVID-19, la llamada infodemia, ¿no? Estamos llenos de tanta información y hay tantas versiones de un problema social que no sabemos qué creer, ¿no? También yo creo que eso nos imposibilita a veces elegir, ¿no? Además de que hay una desvalorización y como dificultad juvenil a lo que pertenecía a otra época, ¿no? Como si los caminos actuales no fueran importantes, ¿no? Yo a veces le digo a los jóvenes cuando me hablan de que no les gusta rezar como rezaba su abuelita o como su mamá, y yo les digo, bueno, pues no necesariamente tienes que rezar igual, pero el objetivo que buscaba tu abuelita y tu mamá era hacer el bien, ¿no? Tú también haz el bien a tu modo y trata de comunicarte con Jesús a tu modo, pero no tenemos que despreciar pues esas formas culturales que a lo mejor ya no tienen la misma validez hoy en día, pero que han servido para otras generaciones, ¿no? Y finalmente, otra dificultad es que vivimos en un mundo que aparentemente no tiene sentido, ¿no? Es muy, a veces conocido este sociólogo británico Bauman, que dice que vivimos en el tiempo donde todo es líquido, ¿no? Donde ya no hay nada que contenga ni a la religión, ni a la cultura, ni a la sociedad, y habla del mundo líquido, ¿no? Y pues el líquido sabemos que toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, nuestra invitación con el discernimiento es a dar como horizonte y sentido, ¿no? ¿Qué busca el discernimiento entonces? Que seamos libres de ser conducidos por Dios, con la seguridad de que el deseo de Dios, unido a mi propio deseo, es lo mejor para la realización de nuestra persona. El discernimiento, por lo tanto, es descubrir
cómo opera la fuerza de Dios en nosotros y cómo Dios nos va integrando. Y también descubrir cómo opera en nosotros ese dinamismo de desintegración, ¿no? O del mal que desemboca en frustraciones, en sinsentidos, en fracasos, ¿no? Les decía al principio, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, que Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud, ¿no? Que vivamos integrados, ¿no? El discernimiento nos enseña y nos demuestra que no hay una predeterminación de nuestra vida, ¿no? Como a veces dicen algunas corrientes de algunos saberes, ¿no? De que, bueno, pues ya desde chiquito ya hay como una disposición a lo que yo voy a hacer desde grande, ¿no? O que desde que yo nací ya sabía cuál era mi destino final, ¿no? El discernimiento nos ayuda a ir descubriendo cómo Dios se va comunicando con nosotros a través de nuestro presente, de nuestras acciones, y vamos construyendo nuestra vida, ¿no? Vamos siendo nosotros, junto con Jesús, esos constructores de la vida, ¿no? Eh, el discernimiento también es un modo de estar y de percibir la realidad, ¿no? Lo que resulta de gran utilidad para nuestra vida en sociedad, ¿no? El discernimiento, aunque es un ejercicio de revisar nuestro interior y de ver qué cosas se mueven dentro, pues tiene también la vertiente de que nos saca hacia los demás, ¿no? A vivir en sociedad, ¿no? Nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los demás, ¿no? A veces tenemos la incapacidad de escuchar a los demás porque no tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? De escuchar pues nuestro cuerpo, de escuchar lo que sentimos, ¿no? De dejarnos guiar por el Señor. Es un diálogo o es una invitación a un diálogo entre la inteligencia, mis sentimientos y la propia historia, ¿no? Así, eso busca el discernimiento, que podamos dialogar, vuelvo a repetirlo, mi inteligencia, mis sentimientos y mi historia. Además, el discernimiento nos revela nuestras prioridades. Cuando hacemos nosotros este ejercicio, vamos viendo qué realmente es lo que yo quiero, ¿no? Porque a veces seguramente les ha pasado que decimos, es que yo quiero hacer esto, o expresamos, yo tengo tal deseo de hacer tal cosa, y acabamos haciendo otra, ¿no? Hacemos otra cosa totalmente diferente. Eso es porque no tendemos claro nuestras prioridades, ¿no? A veces decimos, pues voy a hacer esto, pero nuestro deseo no está en mi pensamiento, ¿no? Como que vivimos desintegrados. El discernimiento nos ayuda como a ver de dónde, realmente qué quiero, ¿no? Vuelvo a repetir lo que decía San Ignacio, ¿a dónde voy, a qué? Para ver realmente qué es lo más importante de nuestras vidas, ¿no? Sin perder como el tiempo, sin perder el tiempo, sin perder fuerzas, ¿no? Parte a veces de nuestras frustraciones tiene que ver con eso, de que vamos perdiendo la fuerza porque no ponemos, o los ejercicios que vamos haciendo de introspección interior son ejercicios que no van a ningún lado, ¿no? Es bien importante, y también que en este ejercicio de discernimiento, cuando vayamos nosotros como adentrándonos, que no nos juzguemos, ¿no? Hay como entre los jóvenes, hay y esto no depende de los jóvenes, sino por una tradición como de juicios morales acerca de nuestras acciones, ¿no? Pareciera que adentrarnos a nuestros pensamientos y a nuestros deseos y a nuestras acciones va inmediatamente pegado a un juicio moral, ¿no? Y reducimos la realidad a buena y a mala. Y consciente o inconscientemente, ¿no? Vamos cayendo con estas dinámicas. Cuando la realidad de la vida tiene muchos matices, ¿no? Muchos colores, muchos verdes, muchos rojos, muchos azules, no solo es blanca y negra, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? En no caer en juicios morales a bote pronto, ¿no? De que estoy sintiendo tal cosa, entonces es mala y ya la callo. Estoy sintiendo tal cosa, es buena y le doy seguimiento. Hay que tener cuidado. Por eso el discernimiento, ir cerniendo, ¿no? Lo más fino de nuestra vida, lo que nos da sentido, es un ejercicio que requiere de práctica, ¿no? Y ya vamos a ir viendo, ¿no?
El discernimiento también nos puede confundir, ¿no? Y vamos a ver, aclarar lo que no es discernimiento. Pareciera, hasta con lo que yo les voy diciendo, que se puede confundir un poquito lo que es el discernimiento, ¿no? El discernimiento no es una toma de decisiones, ¿no? No es una decisión. Y pongo esta primera imagen, ¿no? Donde hay numeritos, ¿no? Que me llamó mucho la atención alguna vez que la vi en Facebook y la guardé. Porque decía, de estos 8 deseos, elige uno. Ya, pues, cada quien elegía entre ser siempre feliz o poder leer mentes o en ser millonario. Cada quien iba a decidir, ¿no? El discernimiento no es como elegir entre eso, ¿no? Es un proceso superficial de decisiones, ¿no? No es ver si me voy de vacaciones a la playa o a la montaña, ¿no? Es que voy a discernir si me voy o no es discernir si salgo con mis amigos al cine o vamos a tomarnos un refresco o una cerveza. No, no es eso, ¿no? A veces abusamos en el lenguaje de la palabra discernimiento, ¿no? No, el discernimiento tampoco, como en la siguiente imagen que está el Señor frente a las 6 puertas, no es una deliberación o una toma de decisiones de algo, nada más así, ¿no? Porque el discernimiento es un proceso de purificación de actitudes para profundizar en mi vida interior y ver hacia dónde se inclina mi corazón. O sea, no nada más es, bueno, aquí voy y ya, ¿no? El discernimiento se puede parecer a una reflexión profunda, ¿no? Pudiera decir, bueno, entonces voy a hacer una reflexión profunda en mi vida, acerca de una parte de mi vida, o acerca de la sabiduría de Dios, o acerca de la esperanza, o acerca de tampoco eso es discernimiento. Esas son reflexiones válidas, buenas, pero no es discernimiento, ¿no? El discernimiento toca el aquí y el ahora, ¿no? Lo cotidiano, lo que vivimos, las invitaciones del Señor, ¿no? No nos saca a una realidad que no existe, sino que digamos que nos centra, ¿no? Es como ese cable a tierra que nos dice, a ver, estamos aquí presentes. No es una simple reflexión trascendental o sabia, ¿no? De algún tema, ¿no? Y el discernimiento no es transformar la voluntad de Dios. O sea, Dios, a veces nosotros somos el muñeco en esta imagen como de un títere. A veces nosotros somos el muñeco y creemos que Dios es la mano que nos mueve. Y en ocasiones es al revés. A veces que nosotros somos la mano y queremos que Dios sea el muñeco, ¿no? Como que nosotros quisiéramos darle órdenes a Dios o decirle qué decir a Dios, ¿no? O sea, como buscando pues satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces vamos a ver, me salí, perdón, vuelvo a poner la presentación. ¿Qué es esto del discernimiento, no? Vamos a resumir el discernimiento en esta frasecita que vamos a ir después desarrollando, ¿no? Discernir es un proceso personal de la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Eso es un resumen muy escueto de lo que es el discernimiento. Vamos a ir desarrollándolo. Discernir, vuelvo a repetir, es un proceso personal de la búsqueda de la voluntad de Dios. Grábense esa frasecita o cópienla por ahí. Discernir es un proceso personal de la voluntad de Dios. Vamos analizando esto de discernir es un proceso personal de la voluntad de Dios. En primer lugar, discernir dice es un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso. ¿Por qué podemos llamarle? Porque es un camino hacia algo, ¿no? Y en un caminar vamos nosotros encontrando altas y bajas, vamos encontrando paisajes secos, fértiles, paisajes aparentemente fértiles, ¿no? Con metas abiertas,
no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? En el primer momento, ¿no? Es un tiempo de muchos movimientos, ¿no? A veces tiempos de mucha tranquilidad y a veces tiempos de mucha agitación. Entonces es un proceso, no podemos quitar, ¿no? Querer resolver rápido, ¿no? Por eso les decía que el discernimiento es un modo de estar en la vida, no es una técnica, no es paso 1, paso 2 y paso 3. No, no, no. Quien crea que eso es el discernimiento, pues no es otra cosa. Entonces, tenemos que ser conscientes que esto lleva tiempo, ¿no? Por eso les decía que dentro de las dificultades juveniles, para entrarnos a esta dinámica, es a veces lo fugaz o lo instantáneo. Esto no es instantáneo, ¿no? Entonces, es un proceso personal, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un proceso personal? Que tiene que ver conmigo mismo, ¿no? El discernimiento es una dinámica personal, ¿no? Es un encuentro con el Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que lleva a ese encuentro conmigo mismo, ¿no? Lo central del discernimiento en esta cuestión personal no son los códigos ni las leyes, ¿no? Ni las soluciones anteriores. Es descubrir en cada momento de mi vida dónde está Dios. En cada momento de mi vida, ¿no? A veces a Dios lo tenemos solamente en algunos momentos, en el momento de que estoy en el colegio, en la universidad, en el grupo juvenil, en la parroquia. Y es revisar el paso de Dios en todo momento, ¿no? En mi persona, en mis relaciones personales, con quién me llevo, cómo me llevo, desde dónde me relaciono, qué busco en mis relaciones, ¿no? Llevar a Dios a lo laboral o a lo académico, dependiendo de lo que yo haga, ¿no? Llevar a Dios ahí, ¿no? Hay otro terreno que pareciera que Dios está desaparecido, ¿no? Y sin embargo, el discernimiento también nos invita a llevar a Dios. Es llevar a Dios a nuestra propia sexualidad, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué me gusta? ¿Dónde está mi corazón? Que a veces, por ejemplo, el tema de la sexualidad y por toda la carga de condicionantes de la cultura y quizá a veces de la iglesia, pues no llevamos a Dios ahí, ¿no? Y el discernimiento también nos invita a llevar a Dios a ese lugar, ¿no? Llevar a Dios también a las cosas que me gustan, ¿no? Llevar a Dios a aquellas cosas donde yo encuentro gusto, deseo, mis pasatiempos, lo que me da risa, lo que me hace que me conecte con otros, pero también llevar a Dios a aquellas cosas que me causan repulsión, que me causan dolor, que, que me, que me lastiman. Entonces, este proceso personal involucra a toda mi persona con todos los aspectos y todos los ambientes, ¿no? Entonces, vamos siguiendo analizando esta oración que les decía primero. Es un proceso personal de búsqueda, ¿no? El discernimiento nos invita a estar dispuestos a poner en cuestión lo que damos por hecho, ¿no? A una búsqueda interior. Nos decía alguna vez un jesuita español, Tony Catala, en un curso que nos daba cuando estudiábamos filosofía, que a veces el discernimiento es discernir lo que llamamos normal, ¿no? A veces creemos que las cosas son normales, ¿no? En nuestra propia vida. Creemos que realizar 3 comidas al día es algo normal. Y nos damos cuenta que no es normal. Cuando conocemos gente que come una vez al día, nos damos cuenta que no es normal, ¿no? Otra cosa que puede ser como normal es puedo salir con mis amigos en mi barrio a pasear o a caminar y decimos, es normal, ¿no? Hay gente que en sus barrios, por el tipo de violencia que se vive, por el tipo de marginación, no se puede hacer eso, ¿no? O es normal que yo vaya a la escuela, ¿no? Al colegio. No es normal, ¿no? Hay mucha gente que no tiene acceso a la educación. Y vamos normalizando la vida, ¿no? Entonces, esta búsqueda que el discernimiento nos propone es ir a aquello que llamamos normal, ¿no? Y no es una búsqueda con características terapéuticas, ¿no? O sea, no es una búsqueda, les decía,
con fines meramente psicológicos, sino es una búsqueda acompañado con Dios, ¿no? Es buscar, como dice San Ignacio, lo que nos lleva a la mayor gloria. El discernimiento nos va a invitar a buscar una cosa buena y nos va a llevar de una cosa buena a una cosa mejor. San Ignacio nos dice que Dios nos dio inteligencia para distinguir una cosa buena y una mala, ¿no? Eso no se necesita discernimiento, ¿no? Se necesita conciencia, ¿no? Y no tener algún trastorno psicológico, psiquiátrico que nos haga evadir la realidad. Pero alguien que esté sano, pues puede distinguir una cosa buena de una mala, ¿no? El discernimiento tiene su énfasis en distinguir una cosa buena de una cosa mejor, ¿no? Entonces, dos cosas buenas, ¿cuál es mejor, no? Implica otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, este proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Y ese concepto de la voluntad de Dios puede hacernos ruido. La voluntad de Dios, ¿no? Pues el discernimiento, con el influjo del Espíritu Santo, ¿no? La voluntad de Dios no es algo que vaya en contra de nuestra propia persona, y eso hay que subrayarlo. Dios no nos va a pedir nada que nos dañe o que vaya en contra de nuestra propia persona, ¿no? Ni son aquellas cosas negativas que suceden a nuestro alrededor, que no tienen sentido de explicaciones. Por ejemplo, no es voluntad de Dios que haya pandemia o que no tengamos acceso a la vacuna. No, no. O a veces nos pasa algo y decimos, no, es que Dios así lo quiso, ¿no? Es voluntad de Dios. No, no. La voluntad de Dios tiene que ver con descubrir cómo el Espíritu se hace presente en nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los deseos más profundos que tiene mi corazón, ¿no? Voluntad de Dios. Ir a lo profundo de mi corazón y ver qué hay ahí, hacia dónde me siento invitado, hacia dónde me siento movido. Desde lo pequeño y rutinario hasta las cosas que causan la mayor estridencia en mi vida, ¿no? Hay que ver qué quiere Dios de nosotros. Y la voluntad de Dios se comunica de manera, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es la cosa que está en el fondo de mi alma que me hace actuar de cierta manera, ¿no? Ahí vamos a encontrar esa voluntad de Dios. Claro, por supuesto, basado también en lo que nos dice la iglesia y nos dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero se encuentra en el fondo del alma, ¿no? Como con todos estos elementos culturales, eclesiales, la Sagrada Escritura, los sacramentos y toda esta vida de iglesia que nos da vida, hace que brote esa voluntad, ¿no? Brote ese flujo de Dios, ¿no? Ese deseo más profundo. Y seguir la voluntad de Dios, hay que también poner atención, no significa a veces ser sumisos ni resignarse, ¿no? A decir, ay, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que esperar activamente, ¿no? Porque el Espíritu Dios nos mueve y nos adentra siempre a algo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde, no? Tengo ese deseo de ir, ¿no? No es, bueno, pues entonces me cierro en mi cuarto y cierro mis ventanas y aquí espero que quiera Dios. No, hay que salir. La realidad nos va a decir qué cosas hay, qué cosas nos mueven, ¿no? Por eso el discernimiento, más adelante, vamos a ver que tiene que ver con nuestra sensibilidad, ¿no? Con nuestra sensibilidad. El discernimiento nos permite ver a través de las cosas, ¿no? De lo que aparentemente son, para llegar pues, a su significado más profundo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? A lo mejor alguien, en algún momento en la calle vimos a alguien que nos miró, ¿no? Se nos quedó, pues dice, bueno, pues es una simple mirada, pero quizá esa mirada produjo en nosotros una serie de respuestas afectivas, de repulsión sea, algo pasó, ¿no? Algo pasó, ¿no? O en algún momento durante el día
alguien se me acerca y me dice hola, y a lo mejor ese hola en ese momento me mueve algo, ¿no? Entonces, esa cosa que aparentemente es una cosa pequeña o insignificante, puede encerrar un significado profundo, ¿no? Entonces, el discernimiento, por eso les decía que es una actitud en la vida que nos invita a estar siempre atentos, ¿no? A ver dónde se encuentran esas señales de ese amor divino, ¿no? Para que sobre todo nos lleve como a nuestro lugar, ¿no? A nuestro lugar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi dirección? ¿No? Es importante también, ya lo dije hace rato, pero lo vuelvo a repetir, no es sin práctica espiritual. O sea, si quieren discernir sin vida espiritual, pues no es discernimiento, ¿no? Es otra cosa. ¿Qué se necesita para discernir? Pues se necesitan varias cosas, ¿no? Se necesita tener una vida una vida espiritual, cultivar la vida espiritual con oración, tener una vida de oración, lecturas espirituales o prácticas que a ustedes les ayuden, ¿no? La lección divina, el rezo del rosario, la piedad popular, el rezo del oficio, ¿no? Las horas santas. No sé, como que cada uno vamos teniendo como esos sitios donde nosotros encontramos a Jesús, oraciones comunitarias con mi grupo juvenil, ¿no? A veces, erróneamente, estas prácticas las llamamos tradicionales, ¿no? A veces, como si lo tradicional fuera algo malo, ¿no? Pues no, si han perdurado a lo largo de tantos años es porque tienen alguna riqueza, ¿no? Que nosotros no se la veamos, no quiere decir que esté mal, ¿no? No hay que descalificar lo que a bote pronto nosotros no entendamos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces en estas etapas de la juventud es bien fácil descalificar algo, ¿no? Y sobre todo porque como al vivir en una virtualidad, yo voy eligiendo qué ver y qué no ver, ¿no? O sea, yo voy haciéndome amigos en redes sociales de la gente que me es afín, ¿no? Lo que no quiero ver, pues le doy un clic y lo cierro y no me interesa, ¿no? Entonces, no es como si no me gusta le doy un clic y lo cierro, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a convivir con lo diverso, ¿no? La espiritualidad ignaciana o lo jesuítico ¿sí? O como lo queramos llamar, a veces erróneamente, digo, eso pasa en México, no sé en sus países, hablo desde el ejemplo de México, a veces decimos, esa práctica tradicional, y no dicen los jesuitas, a veces son gente que colabora, eso tradicional, ¿no? Pues Dios se vale todo, no podemos nosotros decir qué cosa es buena y qué no. Dios no busca como formatearnos, ¿no? Dios no busca un lavado de cerebro. Dios busca que nos configuremos, ¿no? Que ordenemos la vida con las prácticas espirituales que tengamos, las que sean, ¿no? Las que sean. Que si a usted le gusta rezar, que si a usted le gusta confesarse, háganlo. Que si a usted les gusta ir a misa todos los días, vayan. Que si a usted le gusta rezar el oficio, récenlo. La vida del espíritu se tiene que alimentar para que pueda haber discernimiento, ¿no? No existe una cosa sin la otra. Dios se comunica a través de nosotros o a través de emociones. Quizá esa palabra la han escuchado y quizá no. Quizá no, vamos a abordar un poquito. ¿Cómo es que vamos nosotros viendo qué quiere Dios de nosotros? Es importante. Dios se comunica a través de emociones, es decir, movimientos interiores que nos alteran el ánimo, ¿no? Seguramente ustedes han experimentado emociones en algún momento de su vida, como hay algo que se mueve dentro que es, caray, ¿no? Caray, algo pasa, ¿no? No sé qué es, les decía al principio, a veces la experiencia de Dios es inefable, pero hay cosas que se van moviendo. Algo se mueve en nosotros. Eso es una emoción. Es diferente de emoción, ¿no? Emoción suena parecido, moción y emoción, ¿no? La emoción es una alteración pasajera del ánimo, ¿no? Por ejemplo, estuve alegre y ya, pues ya estuve alegre, ya se me pasó, o estuve triste.
la emoción es como algo más pasajero. Y la emoción sin E es un movimiento, ¿no? Que sobre todo nos lleva nos lleva hacia algún lugar, ¿no? Por eso les decía que hay que estar atentos, ¿no? Y para que podamos nosotros hacer caso a estas, necesitamos poner atención a lo que sucede en lo más hondo de nuestra persona, ¿no? El discernimiento nos va invitando a estar atentos, ¿no? Para escuchar estos movimientos interiores, ¿no? Por lo tanto, nos invita a estar en una actitud contemplativa, que es algo que también como que en esta época no se da tanto valor a la contemplación. ¿Qué quiere decir esto de estar contemplando? Es estar poniendo atención para que la realidad me hable, ¿no? A veces nos acercamos a la realidad, no nos acercamos a las diferentes situaciones de la vida con un prejuicio, con una idea, ¿no? Y el que contempla llega y no es que esté estático, ¿no? No es que anules el pensamiento, no, sino que está receptivo o está a la espera, ¿no? Está a la espera de lo que la realidad le pueda decir. El discernimiento es estar en una actitud de espera y contemplando lo que voy sintiendo, ¿no? Por eso hay que poner atención a los detalles cotidianos, a lo que pasa, a lo que Dios nos va diciendo, ¿no? Dios no nos habla, pues así como les estoy hablando yo, ¿no? No es de que baje un ángel y me diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de manifestaciones, ¿no? No digo que no existan, pero pues, son rarísimas, ¿no? Entonces, no esperen que se les aparezca un ángel o Jesús y les diga qué hacer, ¿no? Si se les aparece, pues me daría un poco de miedo, ¿no? Y habría que ir a ver al médico, que algo está pasando en el cerebro, con la química del cerebro. Pero Dios nos habla a través de las emociones, ¿no? A través de lo que sentimos, a través de lo que vamos viviendo, ¿no? Por eso el discernimiento implica poner mucha atención en nuestro sentir, ¿no? Hay que estar atentos a los estímulos, ¿no? Al contexto donde me encuentro, de mi historia, ¿no? A lo que yo doy por hecho, ¿no? Es poner a prueba, poner, digamos así, bajo una lupa lo que podemos nosotros experimentar, ¿no? Entonces hay como modos, de ir sintiendo, ¿no? De ir sintiendo. Por eso les voy a decir algunos modos, ¿no? Hay que estar atentos, sobre todo, a nuestras sensaciones físicas, ¿no? Que es lo más primario que tenemos, ¿no? Nuestra corporalidad, Hay que poner atención, pues, a cómo estoy, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Estoy cansado? ¿No estoy cansado? ¿Dónde tengo energía? ¿Dónde tengo tensiones? A lo mejor lágrimas. Hay gente que en algunos momentos nos ha pasado que estamos haciendo como oración o estamos en algún momento espiritual y nos da algo está pasando, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? O a veces sentimos, por ejemplo, alguna taquicardia o sentimos nerviosismo, ¿no? Este tipo de cosas no solo pasan con las cuestiones espirituales, ¿no? La clásica que dicen, por ejemplo, cuando alguien está enamorado y siente maripositas en el estómago, pues está manifestando físicamente un sentimiento, ¿no? Entonces, hay que estar, por ejemplo, atentos a lo que vamos sintiendo, ¿no? A lo que vamos sintiendo en nuestro cuerpo cuando hacemos oración, cuando estamos en estos momentos de espiritualidad. Incluso cuando vemos algo en la calle, a veces algo nos impacta, que a veces experimentamos esa sensación física hasta en el estómago, o en el pecho, cada quien hay que poner como atención a eso, ¿no? El mismo San Ignacio Loyola, que es el que sistematiza toda la cuestión del discernimiento, dice San Ignacio cuando sentía la presencia de Dios le da por llorar, sobre todo ya en sus últimos años, ya cuando estaba en Roma, le da por llorar intensamente, ¿no? Cuando sentía la proximidad con Dios. Y también a veces cuando no sentía esa proximidad, dice que le da como sequedad, ¿no? Esto
nos ayuda a enriquecer nuestra conexión del cuerpo con el corazón, ¿no? O sea, no solamente me quedo en las razones y en lo racional, sino que también conecto con mi corporalidad en el discernimiento. Hay que estar atento a los afectos, a los sentimientos, emociones, aquellas cosas que tocan mi corazón y producen reacciones en mí de miedo, de tristeza, de alegría, de dolor. No sé en sus países, pero yo he notado aquí en México que los jóvenes reducen, ¿no? O utilizan un lenguaje muy corto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien, mal o más o menos, ¿no? A veces son como las tres cosas. Bien lo digo en automático, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, bien, bien, bien. Bien lo digo en automático. Más o menos es cuando estoy mal, ¿no? Cuando estoy mal es más o menos. Y cuando digo estoy mal es porque ya estoy al punto de colapso, ¿no? O me ayudan o algo pasa en mi vida, ¿no? Reducimos a esos tres estados de ánimo, bien, más o menos, o a veces decimos regular y mal, ¿no? Hemos perdido la capacidad de ponerle nombre a los sentimientos. O sea, yo creo que no es culpa nuestra, sino como de la época donde hemos Soy yo, se pegó un poco su conexión. Creo que se pegó un poco. Sí, se trabó. Ok, vamos a esperar un momento. Tal vez Benjamín nos ayude ahí a localizar a Juan. Sí, ahorita estoy escribiendo. Pero bueno, mientras regresa Juan, yo los animo a que puedan ir ahí escribiendo sus preguntas para el compartir que ya de seguro vamos a tener. Si prefieren, pueden ir también colocando ahí las preguntas ya en el chat colectivo y Okay. Me dice que si gracias. podemos, tomar unos 10 minutos